He venido hoy a exponer el modelo de protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo que tiene Emakunde. Voy a exponer, o la exposición la voy a dividir en tres partes. La primera sería la de explicaros por qué Emakunde decide en un momento dado crear este modelo de protocolo y cuál es su ámbito de aplicación. Luego sería explicaros pues, la estructura del protocolo y cuáles son tal vez pues, los puntos que creemos que deberá incluir cualquier otro protocolo. Y finalmente, bueno, si me da tiempo, pues una breve información sobre los servicios que tiene Emakunde en el ámbito de las empresas. ¿Por qué decide Emakunde crear un modelo de protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? Cuando se aprueba la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el artículo 46 establece que los planes de igualdad tienen que tener contenido, tienen que tener mecanismos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Emakunde, en su relación con las entidades colaboradoras en igualdad y con las consultoras, detecta que existe la necesidad de crear un modelo para prevenir y para poder intervenir en los temas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. De esta manera, en el año 2010 se pone en contacto con profesoras, expertas de la UPV, expertas en Derecho Laboral y Seguridad Social, y se crea este primer protocolo que, tras un breve periodo, en el año 2016, se introducen unas pequeñas modificaciones en los plazos, en las definiciones y al final surge pues, el documento que hoy vamos a exponer. Esta es la carátula del documento, lo tenéis en la página web de Emakunde, en cualquier servidor o buscador. Si metéis el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de Emakunde, aparece. ¿Cuál es el ámbito de aplicación o para qué contexto está pensado? Está pensado para las empresas, para el ámbito laboral. La Ley Orgánica, además de establecer que los planes de igualdad tienen que incluir mecanismos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, establece también una obligación, la obligación de que todas las empresas, todas, tienen que tener procedimientos específicos para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, lo dice el artículo 48, y para poder dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes lo sufran. Está pensado para este ámbito, está pensado además para aplicarlo en las empresas con una plantilla igual o superior a 50 personas trabajadoras. Y no significa que aquellas empresas con una plantilla inferior u otro tipo de organizaciones no la puedan adaptar a sus propias necesidades en virtud de sus especificidades. Eso es posible. Además, el protocolo está pensado para aplicarlo a todas las personas que prestan servicios dentro de la empresa, para trabajadoras de TTs, de contratas, subcontratas, para personas autónomas que trabajen, tengan alguna relación con la empresa. ¿Y cuáles, dentro de las políticas de una empresa, dónde ubicamos o dónde ubicamos ¿sí? este protocolo? Por un lado, en las políticas de prevención de riesgos laborales. No tenemos que olvidar que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son riesgos psicosociales y son una vulneración del derecho a la seguridad y salud laboral de todas las personas. Las empresas están obligadas a tener mecanismos, herramientas eficaces para poder prevenir y investigar estos tipos de violencia. Además, los tenemos que marcar en las políticas de igualdad de las empresas. Lo decía en su intervención, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como expresiones de violencia que se pueden manifestar en el ámbito laboral constituyen dos de las situaciones
más devastadoras de la discriminación por razón de género y como tal se califican como vulneraciones del principio de igualdad y no discriminación. Lo que se propone es actuar desde la prevención de riesgos laborales y trabajar desde las políticas de igualdad. Es así como se plantea el protocolo de Emakunde en el ámbito laboral. Bueno, pasaría a exponeros el protocolo en sí, cuál es la estructura y cuáles son los puntos que creemos importantes para cualquier otro protocolo. Lo primero, la declaración de principios. Es importantísimo que las personas firmantes que representan a la empresa y a la parte social afirmen tajantemente que no tolerarán esta tipología de violencias en la empresa y por tanto las conductas que constituyen el acoso sexual y el acoso por razón de sexo serán duramente sancionadas. Igualmente se comprometen por medio del protocolo a actuar, a resolver y a actuar en las reclamaciones y denuncias presentadas sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Mediante esta declaración de principios, esto es lo que le va a dar el valor, va a poner en valor a este protocolo. ¿Por qué? Porque la empresa va a mostrar su deseo y su convicción de que todas las personas sean tratadas con dignidad y de crear un entorno laboral respetuoso con todas las personas que integran la empresa. Bueno, esta es la declaración de principios que lo que demostraría sería una tolerancia cero por parte de la empresa, por lo menos, no sé, en el papel, por lo menos sí, ¿verdad, Norma? No sé qué, sí. Otro punto, el segundo punto, es lo que le va a dar la seguridad jurídica, pues la normativa aplicable. Todos los protocolos deberán de incluir esa normativa. Estas son las normas básicas que incluimos. Aquí habría que tener en cuenta también en casos específicos, pues, la normativa de aplicación. Por ejemplo, en una administración pública deberíamos de tener en cuenta el Estatuto Básico de Empleado Público, en una cooperativa la Ley de Cooperativas o el reglamento interno. Pero bueno, básicamente pues, la Directiva Europea de Igualdad de Oportunidades e Igualdad de Trato en Asuntos de Empleo, la Constitución, los artículos 10, 14 y 15, sobre los derechos de dignidad, igualdad, integridad física y moral, derechos fundamentales, la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que decíamos antes, que son riesgos psicosociales, el Estatuto de los Trabajadores, los derechos de las personas trabajadoras a trabajar, a tener un ambiente de trabajo digno, a no ser discriminados, y el artículo 54 que se refiere al despido improcedente o disciplinario, perdona. Y luego, otro punto que creemos que es necesario incluir en un protocolo, las definiciones de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual, de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso por razón de sexo. Aquí no hay, no somos capaces de detectarlo. Creemos que incluir esas definiciones y sobre todo incluir ejemplos nos va a ayudar a visibilizar y a identificar esas situaciones. El protocolo de Emakunde traspuso lo que la ley orgánica, la definición de la ley orgánica sobre el acoso sexual y dice así: cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La finalidad inmediata del acoso sexual consiste en obtener algún tipo de satisfacción sexual, pero el objetivo final es manifestar el poder de una persona sobre otra, habitualmente el poder de un hombre sobre la mujer, perpetuando de esta forma las estructuras del poder que existen todavía en nuestra sociedad y en todas las organizaciones. Ejemplos, el protocolo de Emakunde tiene un listado grande de ejemplos, ahí tenéis algunos, el condicionamiento del acceso al empleo, de una condición de empleo o del mantenimiento del empleo a la aceptación por la víctima de un favor de contenido sexual, el chantaje sexual, el contacto físico indeseado,
bueno, las amenazas, las represalias, tras negarse a acceder a alguna de las insinuaciones o peticiones sexuales. La lista es larga, contar chistes, decir piropos de contenido sexual de forma reiterada. No las voy a decir todas porque las tenéis en el protocolo al acceso, es fácil. El acoso por razón de sexo, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Igualdad lo define como constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso por razón de sexo tiene como causa los estereotipos de género y habitualmente tiene como objeto desprestigiar a la persona de un sexo por la mera pertenencia al mismo, minusvalorar sus capacidades, sus competencias técnicas y destrezas. La finalidad suele ser el intento de mantener una situación de poder de un sexo sobre el otro. Ejemplos tenemos también en el protocolo. Aparte de estas que podéis leer ahí, pues de algunas otras, las actitudes que comportan vigilancia extrema y continua, ridiculizar a las personas que asuman tareas que tradicionalmente han asumido el otro sexo, denegar permisos a los cuales tiene derecho una persona de forma arbitraria y por razón de sexo, utilizar humor sexista, bueno, conductas discriminatorias por razón de sexo. El siguiente punto que incluye nuestro protocolo, y es importante que incluya en todos los protocolos, el protocolo de Emakunde establece o lo denomina asesoría confidencial. Bueno, el nombre es lo de menos, un órgano equivalente. Cualquier persona trabajadora, la representación de los trabajadores y trabajadoras o cualquier otra persona que tenga conocimiento de situaciones de acoso pueden plantear una queja o denuncia relativa al acoso sexual, acoso por razón de sexo, ante el órgano o persona o personas competentes designadas para tal efecto. Estas personas personas designadas a tal efecto serán lo que constituyan esa asesoría confidencial. Tienen que ser designadas de común acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores y además, una vez determinada qué personas componen esa asesoría confidencial, es importante que éstas sean identificadas, que todas las personas que trabajan en la empresa sepan quiénes son y dónde se puede contactar con ellas. El protocolo deberá identificar quiénes son estas personas y qué puestos ocupan en la organización. Se procurará o Emakunde recomienda que en la medida de lo posible la asesoría confidencial esté integrada por un grupo de personas, a poder ser más de 2, que sea impar, mayoritariamente sean mujeres y sí o sí todas las personas que conforman la asesoría confidencial es importante que tengan conocimientos en igualdad y si no los tienen, es importante que la empresa les facilite las herramientas suficientes para poder acceder a esa formación y a poder hacer en las horas de trabajo. Una vez de que sepamos ante quién tenemos que acudir, el siguiente paso sería que la asesoría confidencial ejercerá sus funciones en función de un procedimiento conocido, claro y que esté bien especificado en el protocolo. Emakunde habla de dos tipos de procedimientos, un procedimiento informal y otro formal. El procedimiento informal es para aquellos supuestos o aquellas actuaciones o conductas que tengan carácter sexistas, pero que no sean constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo. El procedimiento informal tiene como objetivo notificar a la persona que está actuando, que está ejerciendo esa conducta que crea un malestar, un malestar, un malestar en esa víctima, que si persiste en sus conductas, en sus actuaciones,
cabría convertirse en un acoso por razón de sexo, acoso sexual, y que eso tendría unas consecuencias concretas. Entonces, lo que se pretende es la asesoría confidencial, o lo que el procedimiento informal se basa. Cualquier persona que notifica la asesoría confidencial de la existencia de esa denuncia, la asesoría confidencial, lo que en principio, u órgano equivalente, yo lo llamo asesoría confidencial porque para mí es lo más, estoy acostumbrada a llamarlo así, informará a la persona contra la que se ha recibido esa denuncia de la queja y le dirá, pues lo que he dicho antes, ¿no?, que si persiste cabría darse un acoso sexual y en su caso sancionarle. Se parte de la premisa que muchas veces los conflictos se pueden solucionar de esta manera. Ese es el procedimiento informal y es lo que se establece. Bueno, en el procedimiento informal también han de darse unas garantías, ha de respetarse la confidencialidad y el derecho a la intimidad y a la dignidad de todas las personas que participen en ese procedimiento. Además, se parte de dar credibilidad a la denuncia. Lo que la asesoría confidencial lo que tendrá que hacer es verificar la naturaleza de la denuncia y la veracidad de lo que se está de la situación o de la que se está denunciando. El procedimiento en este caso es rápido. Se desarrolla en 7 días, como mucho en 7 días laborables, desde la notificación a la asesoría confidencial de la denuncia. Como mucho se podrá aumentar en 3 días más, pero en casos excepcionales, y del resultado del procedimiento informal se dará conocimiento a la dirección, a la representación de las personas trabajadoras y, en su caso, a la Comisión de Igualdad, si existiera. ¿Cuándo se tiene que dar, se pasa al procedimiento formal? El procedimiento formal es para aquellos casos de cuando las conductas o las actuaciones denunciadas sí son constitutivas de acoso, o para aquellos supuestos en los que el resultado del procedimiento informal no es satisfactorio para la persona que ha denunciado o para la víctima, bien por entender inadecuada la solución ofrecida o por producirse una reiteración en las conductas. En estos casos, la denuncia siempre tendrá que hacerse por escrito. Se remite a la asesoría confidencial y la asesoría confidencial valorará la fuente, la naturaleza, la seriedad de la denuncia y si encuentra indicios suficientes actuará de oficio en la investigación. Al igual que en el caso anterior, que se me ha olvidado deciros, el principio de confidencialidad y la protección del derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas obligará a utilizar códigos numéricos para identificar a todas las partes. Es importante que no haya datos personales en las denuncias. Además de la víctima, puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de algún acto de acoso por razón de sexo. A partir de la recepción de la denuncia, el órgano competente, que es la asesoría confidencial, comunicará a la dirección de la empresa lo que está pasando y además podrá proponer medidas cautelares. Es importante tener en cuenta en el protocolo la posibilidad de adoptar estas medidas cautelares. Entre las posibles medidas que se prevén, y siempre que fuera posible, estaría el alejamiento inmediato del sujeto activo del sujeto pasivo, con el objeto de impedir que la situación siga siendo lesiva para la salud y la integridad de la víctima, así como, por ejemplo, un cambio de turno. Estas medidas en ningún caso podrán suponer para la víctima un perjuicio, un menoscabo de sus condiciones de trabajo, ni una modificación sustancial de las mismas.
La asesoría confidencial utilizará los procedimientos de investigación que considere oportunos para poder confirmar la veracidad de la denuncia. Las pruebas, los testimonios que estime oportunos. Dará audiencia a las partes, a poder ser, en el caso de la víctima, es importante que sea de una sola vez para evitar la revictimización, que esté contándonos una y otra vez lo que está pasando. Las partes tienen derecho a proponer las pruebas y los testimonios que estimen oportuno en su defensa, en la defensa de su parte. En este caso, los tribunales están admitiendo los vídeos, las grabaciones audiovisuales con los móviles, se están admitiendo, y bueno, pues es importante también que estas pruebas, bueno, pues sean conocidas, ¿verdad?, para poder utilizarlas. Una vez de que se ha llevado a cabo esa investigación, en un plazo máximo de 10 días laborables contados a partir de la presentación de la denuncia, la asesoría confidencial lo que hace es elaborar y aprobar un informe sobre el acoso, sobre las actuaciones, sobre las consecuencias, también sobre los agravantes observados, y en su caso procederá a presentar a proponer unas medidas disciplinarias a la dirección de la empresa. La asesoría confidencial no tiene potestad para poder imponer ninguna sanción. La única entidad que tiene esa potestad en el marco de una empresa sería la dirección. Se garantizará que en todo el proceso no exista ningún tipo de represalias, ni contra las personas que se denuncien, ni contra quien dé su testimonio, ni contra quien ayude o participe de alguna manera. En caso de que se dé alguna represalia, siempre se procurará restituir a las víctimas o a estas personas que han podido ser represaliadas a la misma situación del inicio del procedimiento. Bueno, en caso de que además las denuncias, se constate que las denuncias, alegaciones o declaraciones que se demuestre como intencionadamente fraudulentas y dolosas, realizadas con el objetivo de causar un mal injustificado a la persona denunciada, serán sancionadas. Eso es importante. También es importante decir que las represalias también son objeto de sanción. El procedimiento, la asesoría confidencial, en caso de que no fuera capaz de acumular pruebas necesarias para ser declarada fundada la denuncia, en este caso es importante también que el protocolo recoja la posibilidad de que la víctima pueda solicitar un alejamiento de la persona denunciada, y la empresa estaría obligada, en la medida de lo posible por lo menos, a facilitar ese cambio de puesto de trabajo, ese cambio de turno. La investigación de la situación de acoso puede proporcionar información para realizar una evaluación de los riesgos y adoptar nuevas medidas. Es importante que este informe se haga una evaluación, un seguimiento, para que se puedan incluir mejoras en la prevención de riesgos laborales. Y bueno, ¿cuál es las conclusiones? La tipificación de faltas, ¿cuáles son las faltas que se prevén en el protocolo? Las actuaciones constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo son faltas graves o muy graves. En todo caso, se estará lo que se establezca en el convenio colectivo de aplicación, en el acuerdo empresarial, y en última instancia pues en lo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores. Agravantes, circunstancias agravantes que pueden suponer un mayor grado de sanción: el abuso de situación de superioridad jerárquica, la reiteración de conductas ofensivas después de que la víctima hubiera utilizado
Los procedimientos de solución también es un agravante. La persona que cometa el acoso es reincidente en la comisión de actos de acoso sexual, que existan 2 o más víctimas. Bueno, el listado es grande y también lo tenemos en el protocolo. Las sanciones, lo que decía antes, si los convenios colectivos o los acuerdos no marcan nada, se estará lo que se diga en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores: traslado forzoso temporal o definitivo, suspensión de empleo y sueldo, pérdida temporal o definitiva del nivel profesional laboral y despido disciplinario. Y siempre hay que aplicarlas en función del principio de la proporcionalidad, es decir, tiene que haber una proporción entre el hecho y la sanción impuesta. Otros puntos que se incluyen en el protocolo y que bueno, pues vendrían para más abundancia, pues se pueden incluir, bueno, la evaluación, el seguimiento, la información a las víctimas. Hay que informar a las víctimas de la tutela judicial y la administrativa, que el derecho a la tutela judicial y administrativa que tienen. Pueden acudir tanto a la Inspección de Trabajo como a las vías judiciales. Hay que informarla, hay que ayudarle en ese proceso. Antes de terminar con la estructura del protocolo, sí me gustaría deciros que en Emakunde este protocolo es un documento que está vivo. Sabemos que tiene muchas cosas que mejorar. Lo hablaba la semana pasada Norma en un curso, en una formación que tuvimos para trabajadores del gobierno. Se puede mejorar, no incluye la reparación, pero es importante, creemos que es importante, y tras escuchar la norma además estuvimos reflexionando entre nosotras que podemos incluir en una propuesta de mejora, pues, de cara al año que viene. Creemos que de esta forma también la coordinadora en este nuevo trabajo pues, se podrá aprovechar también de esta nueva mejora. Finalmente quería informaros un poco de los servicios que Emakunde tiene en el ámbito de las empresas. Está el área de empresas, que se ocupa sobre todo, es el área que se ocupa de asesorar y informar a las empresas sobre todo lo que tiene que ver con los planes de igualdad, el reconocimiento público al trabajo de las empresas. Tenía aquí acceso al folleto, pero bueno, como no tenemos internet, pues bueno, no puede ser, pero como os pasaré el PTT, pues bueno, podréis acceder. Y el otro servicio del cual yo provengo, o en el cual yo trabajo, es el área de defensa de los derechos de igualdad de la ciudadanía, que nos ocupamos principalmente de atender a la ciudadanía ante situaciones de discriminación por razón de sexo. Podéis contactar con nosotras llamando a Emakunde, preguntando por el área de empresa, por la defensoría. Estaremos encantadas de poder ayudaros en la medida de lo posible en lo que necesitéis. Eskerrik asko.